Pues buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a nuestra sesión de nuestro seminario interdisciplinario en complejidad y economía. En esta ocasión tenemos el gusto de tener a nuestro colega, doctor José Juan Chávez, de la Universidad de Anáhuac, que bueno, ya es un colega que ha estado trabajando con nosotros desde hace varios años y el cual tiene un caso de estudio, una implementación con mapeos autoorganizados. A propósito de pues, la sesión anterior donde vimos una introducción a este método, a esta metodología, ahora el doctor José Juan pues, nos va a presentar cómo lo ha aplicado en la investigación que está realizando. Entonces, pues bienvenido, doctor José Juan, y Muchas gracias. adelante. Muchas gracias. Esta presentación, pues, es como una derivación de una investigación que estoy haciendo con un par de compañeros más. Y estamos enfrentando algunos problemas para explicar la relación riesgo y rendimiento. Como comentando hace un par de semanas con Edgar, con Gustavo, con Raimundo. Decíamos que era posible que hubiera relaciones no lineales difíciles de captar en en los modelos tradicionales, ¿no? Entonces, de ahí empecé a buscar diferentes modelos que pudieran explicar la dinámica, ¿no? Van a ver que ahorita parece un estudio exploratorio, pero los resultados son interesantes y para poder entender el tema de riesgo y rendimiento en la banca, voy a tener que darles primero un paseo por la forma en la que se mide el riesgo en los bancos, que no deja de ser interesante. Y por otro lado, varias de las metodologías que nosotros vemos aquí, como justo la de mapeos autoorganizados, cuando las queremos comparar, las queremos enfrentar con otras metodologías y sobre todo pensando también en que si tuviéramos que utilizar esta información para una argumentación con el regulador, por ejemplo, yo trabajé mucho tiempo en un grupo financiero y por eso los problemas y las preguntas iniciales que te hacen, ¿no? Y una de ellas es, bueno, está bien tu resultado, pero ¿cómo las variables que estás utilizando están incidiendo en el resultado? Porque al final, tanto el regulador como los bancos les interesan los resultados para poder gestionar o explicar el cómo se está moviendo el riesgo, ¿no? Entonces, van a ver que, ay, perdón, no sé si haya problema con no, ¿verdad? Con el audio. Ok. Tomé algunas láminas de una presentación previa, y algunos datos generales sobre la banca comercial en México, ¿no? Está sumamente concentrada significa que los primeros 6 bancos concentran el 80% de las transacciones. Es una banca que tiene altos rendimientos, por altos rendimientos, pues un 20% o más de 20%, niveles que a veces llegan a 30%, son muy altos cuando un banco extranjero obtiene rendimientos del 8, 9, 10, 11, 12%, pues sienten que están bien y pues obviamente invertir en México y tener estos rendimientos pues es un estímulo muy grande, ¿no? México también se ha plegado a los estándares internacionales de Basilea, Basilea I, Basilea II, Basilea III, que básicamente tratan de homogeneizar la forma en la que se mide el riesgo y se calcula el capital en la banca, ¿no? Otra de las características es que tiene altos niveles de capitalización, ahorita lo van a ver, y el riesgo está bajo control, incluso bajo condiciones de estrés. Estas pruebas las hace toda la banca, las coordina la bancaria y los resultados los analiza el Banco de México. Cuando yo trabajé en este grupo, en el grupo financiero Scotiabank, me tocaba hacer este tipo de pruebas. Son extensas, son difíciles, son larguísimas y requieren una cantidad impresionante de información y recursos para poderlas completar, ¿no? Entonces, son exhaustivas, pero pues siempre hay peros, ¿no? Entonces, vamos a ver en este lado que en esta
investigación estamos tratando de ver la ubicación de los riesgos y cómo van cambiando a lo largo del tiempo. De hecho, ha cambiado la estructura del capital de los bancos por estas dinámicas, ¿no? Identificar los cambios en capital, la estructura y la calidad y entender la relación riesgo y rendimiento, cuáles son pues, los factores que le están rigiendo, ¿no? Dado que pues, los riesgos están bajo control, incluso en condiciones de estrés, tal como se señala. La información tiene tres niveles, tiene nivel sistema, es decir, la información agregada de todo el sistema, grupos de bancos, ¿sí? La bancaria para fines de análisis y revelación los divide en varios grupos que al ratito les voy a mencionar cómo están compuestos. Esta, esta separación va a ser interesante porque lo vamos a contrastar contra los resultados de los mapeos autoorganizados, ¿no? Básicamente el criterio que siguió la bancaria para hacerlo es el tipo de negocio que siguen los bancos. Banca de inversión, bancos que tuvieron su origen en transacciones cambiarias, bancos que prestan a los hogares, como Banco Azteca, como Coppel, em, bancos comerciales y los divide en tres grupos, los primeros siete, los medianos y los pequeños. Y esa es su clasificación, ¿no? Fue agrupándolos. Ahora, el principal indicador de nivel de riesgo en un banco, en un sistema bancario, es el índice de capital, ¿sí? El índice de capitalización. Es la métrica que mide la solvencia y cuando hablamos de solvencia, hablamos de capacidad de resistir riesgos en el largo plazo, ¿sí? Por cierto, voy a definir ahorita qué se entiende por capital en el sistema financiero y en el sistema financiero, ¿no? El capital es la cantidad que han aportado los socios y que debe ser suficiente para resistir problemas en la operación de las entidades, incluso pérdidas grandes, incluso en condiciones de crisis, ¿no? Eso significa que hay una relación directa entre el nivel de riesgo y el nivel de capital. Si yo tengo un nivel de riesgo alto, tengo que tener un nivel alto de capitalización y al revés, ¿no? Entonces, esto que están viendo aquí son para un año los niveles de capitalización en el mundo y pueden ver que México está en 17.7. Para que se den una idea, casi todos los bancos, de los 50 y tantos bancos, la mayoría, más de 50, tienen un requerimiento de capital de 10.5 y sin embargo los niveles están arriba, ¿no? Ahorita vamos a ver el por qué. Entonces, es un parámetro de referencia para decidir qué tan sano está un banco, ¿no? Estos son los tipos de capital que hay en un banco. El set uno, que es el tier uno, son los capitales con mejor calidad crediticia. Y básicamente, para llegar a él, a toda la inversión que tienen esos bancos, se les quita todo lo que no es estrictamente negocio, ¿sí? Por ejemplo, esa que dice deduction son todo lo que no sea negocio, te lo voy a quitar y solo te voy a considerar la parte que sí tienes dentro del banco, ¿no? Después está el AT1, que es el capital tier uno, que son emisiones de capital que están en el mercado y que sustentan también el capital de primera calidad. Este no es capital de los accionistas, es capital de quien compró las emisiones que están en el mercado y tienen la siguiente característica. De acuerdo con la regulación, se llama TILAC, deben ser capaces de absorber pérdidas. Eso significa que tienen esta característica equivalente al capital aportado. Si llega un momento en el que las cosas van muy mal para los bancos, un nivel que la Comisión Bancaria tiene fijado, se hace uso de este capital, ¿no? Y después están el Tier 2 que es el capital de última calidad, que también son emisiones de capital, también son como las anteriores, pero las AT1 no tienen un vencimiento formal, son como si fueran acciones. Se pueden recomprar en forma anticipada, pero en sí serían perpetuas. En cambio, las Tier 2 tienen un vencimiento. Y el otro bloque se llaman provisiones adicionales para prevenir riesgos crediticios. ¿Cuándo se crean?
cuando se ven problemas enfrente que toda la regulación actual y los modelos que tienen los bancos no son capaces de identificar, ¿no? Un ejemplo, cuando empezó la pandemia, todos los bancos dijeron, pues no importa cuántas reservas tenga ahorita, yo sé que no me van a alcanzar, ¿no? Entonces se pide una autorización, la bancaria la da y entonces se crean estas reservas. Entonces, la existencia de estas reservas en el mercado significa que hay riesgos que la regulación no está alcanzando a cubrir. Y se los comento porque este monto creció durante la pandemia, pero curiosamente ahorita no ha desaparecido. O sea, lo cual significa que tanto los bancos como el regulador están evaluando que hay riesgos que no están cubiertos por el índice de capital que actualmente se tiene, ¿no? El índice de capital se calcula de la manera que viene aquí, es el capital regulatorio, ajá, dividido entre los activos ponderados por riesgo. Ahorita les voy a explicar qué es básicamente, pero básicamente este índice se compone de tres tipos de riesgo: el riesgo de mercado, el riesgo de crédito y el riesgo operacional. A grandes rasgos, un banco estándar normal comercial, su riesgo de crédito representa entre el 60 y el 80% de su riesgo, y el operacional y el de mercado, que, pues representa el resto, ¿no? El riesgo operacional es capital para soportar pérdidas no previstas, ¿no? Son robos, son asaltos, son problemas operativos, todo lo que sea accidente que acabe en una pérdida hay que soportar. Y el riesgo de mercado, pues es el riesgo de tener instrumentos cuyo precio fluctúa, ¿no? Entonces, para el más importante, como ustedes pueden ver, es el riesgo de crédito, y para calcular el riesgo de crédito hay dos metodologías. El enfoque estándar, que es el que la mayor parte de los bancos aplica, y el enfoque de modelos avanzados. El enfoque de los modelos avanzados nació por ahí del 2004 y era un incentivo para los bancos. A ver, si tienes este modelo que yo te voy a dar para calcular tu capital y tu riesgo, pero si tú tienes un modelo que capta mejor dinámicas que este modelo estándar no puede, aplícalo y puedes tener un beneficio en tu cálculo de capital. De hecho, era un buen incentivo y varios bancos entraron, ¿no? Van a ver, porque estas variables que están viendo ustedes aquí, por ejemplo, el IRB es una de las variables que vamos a tener como variable que posiblemente ayude a agrupar, ¿no? Ahorita hay cuatro bancos que los están usando y de hecho están abandonando los modelos avanzados. ¿Por qué? Porque a nivel internacional se consideró que la ventaja que daban era tanta para algunos bancos que distorsionaba demasiado los niveles de riesgo, demasiado, ¿no? Entonces el regulador dijo, a ver, en lugar de darte todo el beneficio que puedes tener, voy a poner un piso, ¿no? Un máximo. No puedes no puedes tomar un beneficio mayor a y ¿cómo lo determinas? Primero calculas el estándar y el beneficio no puede bajar de cerca de un 30%, ¿no? Entonces, pues varios bancos primero se movieron hacia los modelos avanzados, entre ellos Banco Azteca, y después lo están abandonando, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínense si el riesgo de crédito representa el 80% del riesgo, si yo controlo mis ponderadores de riesgo mediante estos modelos, estoy controlando una enorme cantidad de mi capital, ¿no? Este, Vamos a seguir. Miren, esta es una explicación muy simple, pero creo que les va a ayudar. Con el método estándar, con el método estándar que es imagínense que yo tengo un crédito y este es un corporativo triple A, ¿sí? Yo calculo mi reserva con los modelos que me da la bancaria. Y calculo que yo, de los 1.000 millones que tengo aquí, tengo que reservar 3 millones por posibles pérdidas. Este nivel de reserva debe ser suficiente para cubrir las pérdidas que en promedio siempre se dan, ¿sí? Siempre se dan y normalmente este componente se mete al precio del crédito, la tasa de interés, ¿no? Eso significa que mi exposición es 1.000, imagínense que es 1.000 millones o 1 millón, como quieran, y este es 3, o sea, es muy chiquita, ¿no? Aparentemente. Pero ahorita vamos a ver las implicaciones. Entonces yo estoy expuesto en 997 porque yo tengo reservados 3.
no tengo garantías, mi exposición es esta. Y la regla dice, si tu deudor es un corporativo triple A, tu ponderador es de 0,2. Eso significa que mis 1.000 millones, dados a un corporativo, pasan a ser 199,4 millones para efectos de riesgo, ¿sí? Menos de un 20%. Ahora, si yo, este, corporativo, por ejemplo, ¿no? Tiene déjeme ver, con 1.000 millones, aquí debería ser un corporativo de otro tipo, por ejemplo, una A, ¿sí? No es triple A, sino debe ser una menor calidad de crediticia. A eso ya tengo que ponerle un 100% de ponderación. Eso significa que mi activo ponderado por riesgo es de 100, casi de 100, ¿no? Menos la reserva que yo tengo. Ahora imagínense, una hipoteca residencial en promedio tiene un ponderador de 30%. Entonces es 285. Pero además hay una regla que la bancaria implementó en 2020 que permitiría que este 0,3 fuera menos. Para autos es 0,75, para pymes es 0,85 y para los créditos que están incumplidos es 1,15. Es decir, si un crédito no me está pagando, pues no solamente baja, sino aumenta, ¿sí? Ahora, cuando yo les digo que es un ponderador de 0,213, eso significa que yo tomo este como base y lo voy a multiplicar por el 8%. Es decir, mi activo ponderado por riesgo, esta es mi base y y esto va a ser sobre lo que voy a calcular mi capital. Esto es sobre lo que voy a calcular mi capital. ¿Cómo se calcula el capital? Se multiplica por 0,08, ¿sí? Entonces, dependiendo del ponderador, y se los comento porque dentro de las variables vamos a tener un ponderador de créditos, que es este, ¿sí? Y ese ponderador de créditos varía entre los bancos. Hay otro ponderador que se considera todos los activos, no solamente los de crédito, sino considera los activos en riesgo de mercado, ¿no? Y cualquier otro activo que yo tenga. Entonces, no voy a detener mucho aquí, pero básicamente son los tipos de crédito que estamos usando. Entonces, ahora, ¿cuáles son los niveles mínimos de capital? Casi todos los bancos tienen 10,5. Déjenme decirles que la regla global de la capitalización es 8%. Es decir, todo lo que les acabo de explicar antes, al multiplicarlo por 8% me da el nivel de capital. Entonces, ¿por qué el mínimo es 10,5? Bueno, porque después de poner el 8% se dieron cuenta que no era suficiente, ¿sí? Y entonces dijeron, a ver, pues vamos a poner un suplemento, le llaman, ¿no? Como ya sabemos que no alcanza con todas estas reglas, vamos a añadirle un suplemento de 2,5%. Eso significa, calculamos los riesgos sobre el 8%. Pero como ya sabemos que no alcanza, le añadimos 2%, 2,5. Eso significa que todos los bancos tienen que tener un piso de 10,5%. Esta regla es a nivel internacional. Pero después, 2008, dijeron, bueno, no solo no alcanza, sino si un grupo grande truena, nos afecta a todos. Entonces pusieron suplementos aplicables a los bancos sistémicos, a los bancos grandes, ¿no? Como BBVA, como Santander, como Scotiabank, como HSBC, como Inbursa, como Banamex, ¿no? Y entonces dijeron, a ver, tú vas a tener una regla adicional. Primero, no te vas a ir al 10,5, sino va a ser, empezaron a subirlo, ¿no? Iba a ser 12%. Entonces, ya tenían que tener, dependiendo del banco que fuera, tenía de 11,10 a 12%, ¿no? Pero después entra una regla que se llama Total Loss Absorption Capital, que significa básicamente es, si ustedes trenan, de hecho, vamos a necesitar que tengan más capital para absorber pérdidas, ¿no? Entonces, dependiendo del banco, este nivel va del 15,78 hasta el 20,72. Entonces, para que se den una idea, todos los riesgos se calculan con el 8, pero algunos tienen que tener niveles altísimos, ¿no?
Esta regla entró en México en aplicación a partir de 2022. Debió haber aplicado en 2020. ¿Por qué no se aplicó? Pues porque entró la pandemia, ¿no? Entonces dijeron, si ahorita les pedimos más capital, va a haber un problema. Entonces postergaron, hicieron dos cosas. Una regulación que disminuía los ponderadores de créditos entró en efecto en 2020 y la que debió entrar en efecto en 2020 para aumentar los niveles de capital se postergó 2 años para aliviar la presión de los bancos, ¿sí? Entonces, ahora, dependiendo de en qué nivel están, si los bancos bajan desde algunos niveles, tienen que tener algo que se llama plan de contingencia. ¿Sí? El plan de contingencia significa que tienes que tener un plan para recobrar la viabilidad y llevar el capital a ciertos niveles. Este plan es un plan muy, muy, muy detallado. Cada banco lo tiene que tener y es, de hecho, un plan así muy ejecutable. Está evaluado por todas las áreas. Es el de los secretos mejor guardados de los bancos, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, pues si pasa eso, lo primero que me voy a deshacer de esta línea de negocio, o voy a vender este edificio, o voy a recuperar esto, ¿no? Entonces, o voy a utilizar mis reservas de no sé qué. Entonces, y tienes que demostrar en cuánto tiempo vas a ejecutar cada una de las cosas y la bancaria y el Banco de México evalúan que realmente se pueda realizar. Eso significa que si en una de las pruebas yo salgo abajo de ese nivel, yo tengo que tener un plan bastante viable para que se dé o tener un nivel de capital mayor, ¿no? Y si a pesar del plan de contingencia no puedo recuperarme, entonces entra el plan de resolución. El plan de resolución es cómo vas a entregar las llaves del negocio al regulador. Estos dos planes que están viendo están orientados a que no exista más un too big to fail, es decir, que la quiebra de un banco grande no tenga que ser absorbido por el sistema, ¿no? O sea, a ver, tienes que tener un plan y si te empieza a ir mal, tienes que tener estos planes y si llega un momento en el que es inmanejable, entonces te quito el control, pero todavía hay salvedades que podrían hacer viable una recuperación, ¿no? Estos planes, pues ya están en México, ya están en operación desde hace más de 8 años, yo creo. Vean, estos son los grupos que tiene la bancaria, ¿no? Bancos que tuvieron su origen en operaciones cambiarias, bancos comerciales medianos, bancos comerciales pequeños, bancos comerciales de préstamos a los hogares. Aquí no tengo los principales, me faltan los de inversión. Y, por ejemplo, los que están determinados como bancos de importancia sistémica local es Banamex, Banorte, BBVA, HSBC, Santander, Scotiabank y Inbursa no lo tenemos aquí, aunque también forma parte perdón, corrijo. Inbursa no forma parte de los bancos sistémicos, curiosamente, aunque es un banco grande. No solamente el tamaño incide, sino la relación que hay de los bancos en el sistema. Ujú. En este caso, Inbursa no se lo considera así por el tipo de créditos que da, sobre todo entre empresas del mismo grupo, ¿no? Y esta es la forma en la que estaba para el 2023 estaba organizado el capital mínimo y el nivel mínimo de capital. Por ejemplo, en 2023 el nivel de Banamex era 18.82, de Banorte 20.72, ¿no? Estimados, en 18.27, 15.78, 17.54 y 15.82 de Scotiabank. Entonces, como pueden ver, pues la regla no ha sido suficiente y han tenido que poner reglas adicionales, ¿no? Este esquema, voy muy rápido sobre él porque realmente lo único que hace es el capital básico, el capital, digamos, como se conoce, que es el buffer de conservación, el 2.5 de conservación de capital, el adicional al set uno y después el TLAC, ¿no? Que este es el para los suplementos sistémicos, el TLAC, que es de 6 hasta 6.5 de los activos ponderados de riesgo, y el otro que va de 0.6 hasta 1.5 que les decía yo que obligaba a un piso de 12%, ¿no? Esta información que están viendo es información que
presentó el Banco de México en sus informes qué hace y bueno, pues, saben lo que pasó, ¿no? La caída del PIB. Y bueno, aquí en la información que Perdón, pone, sí, ¿quién pone las reglas? las reglas, hay un comité internacional. Hay un comité internacional, el Comité de Estándares Internacionales, está en Basilea. Y en Basilea, ¿quiénes participan ahí? Todos los bancos centrales. Sí. Por ejemplo, Carstens fue el director del Banco de Basilea de Estándares Internacionales, ¿no? Vean aquí la roja es la probabilidad de incumplimiento. La probabilidad de incumplimiento, este es el nivel de concentración de la banca y el otro es la correlación en los incumplimientos. Entonces, vean, casi no había correlación y de pronto, pues ahí aumenta mucho la correlación en los incumplimientos, ¿no? Eso significa que varios deudores tienden a caer en incumplimiento al mismo tiempo. Ahora, este periodo que estoy mostrándoles, desde 2015 hasta 2025, es importante porque en medio hay un cambio pues, estructural, ¿no? Porque está la pandemia, está la guerra de Ucrania y está la implementación de las reglas de Basilea que van a tener impacto sobre las reglas que están viendo. Entonces, básicamente, cuando se da el COVID, pues la actividad económica se afecta, hay desempleo, incrementa el atraso en los pagos de los créditos y aumenta la correlación de incumplimiento, ¿no? 2022 está la guerra Rusia-Ucrania y aquí empieza un estancamiento económico, inflación y tasas de interés altas. Esto es importante porque las altas tasas de interés no incentivaron mucho a que se emitieran más capital en forma de deuda, ¿no? Entonces, cuando empieza la pandemia, la bancaria toma acción y libera esta que se llama criterios especiales de contabilidad, que básicamente te permitían no registrar cartera vencida, sino hasta que se daban ciertas condiciones. Era realmente darle cierto aire a los bancos, no lo declarabas incumplido, sino que le dabas una especie de reestructura, ¿no? Entonces, se aminoraba el pago, le dabas plazo y tú lo registrabas como cumplido, pero bajo la regulación actual, ¿no? Entonces, a los bancos les aprueba la solicitud de crear estas reservas que les comenté para momentos especiales, para enfrentar pérdidas adicionales, ¿no? Y dice, la regla final va a aparecer después, pero voy a dejar que ahorita empiecen a tomar los ponderadores más bajos para pequeñas y medianas empresas, créditos al consumo e hipotecas, ¿no? Y por otro lado, dice, tú tienes un capital suplementario, ¿se acuerdan del 2.5 que iba de 8 a 10.5? Bueno, si bajas del 10.5 no te voy a decir nada, porque es una situación especial. Eso significa que les permitía utilizar el suplemento. Si tú caías abajo de ese nivel, no entraban estas acciones rudas de la bancaria, sino te daban chance, ¿no? Y se suspendió el pago de dividendos. Después, ya en 2021, no, allá a finales de 2020, ya, se lanzó la regla definitiva, ¿no? Las pequeñas y medianas empresas antes tenían un ponderador de 100 y ahorita es de 75 a 85. Los de consumo, antes 100, ahora 75. Hipotecas residenciales, antes era de 50, 75 y 100 y ahorita pueden ser entre 20 y 70%. Entonces, dense cuenta, imagínense que un ejemplo burdo, pero si yo tuviera todo mi dinero en ese mes como capital, esto me estaría liberando un 25% hasta un 35% de mi capital solamente por bajar ponderadores. Se los comento porque esto que le estoy diciendo se convierte en variables de agrupación, ¿no? Eso significa, por ejemplo, esta variable antes de 2020 no tiene ningún peso y a partir de aquí con este peso va aumentando. ¿Por qué? Porque este peso yo solo se lo puedo poner a los créditos nuevos. Los créditos viejos ya tienen el ponderador que tienen y no los mueves. Eso significa que yo empieza a interesarme
que la cartera vieja desaparezca y dar nuevos créditos. Entonces, este proceso de sustitución lo van a observar en las variables ahorita que veamos, ¿no? Entra una regulación nueva para reservas, un indicador de riesgo operativo que es más restrictivo y ¿qué más? Da una regla que permite utilizar las reservas adicionales que yo creé como capital, ¿sí? Entonces, a ver, tú creaste estas reservas, reconozco que es parte de tu capital porque afectaste tu utilidad, entonces te permito que formen parte de tu capital, ¿no? Entonces, está bien. Y por otro lado, algunas reglas como esta que se llama grandes exposiciones, las posterga un poco. Y dice la regla TILAC, que originalmente iba a entrar aquí, va a empezar a partir de diciembre 2022 hasta diciembre 2025, ¿sí? Entonces, todo esto van a verlo en los números, ¿no? Y por otro lado, ¿qué más pasó? Pues varias entidades quebraron, ¿no? Banco FAMSA, Crédito Real, Banco Accendo, Unifin, desaparecieron, ¿no? Y aquí a nivel mundial, pues, los casos de Silicon Bank y Signature Bank en Estados Unidos, ¿no? Em, Esto es un poco más de eso, pero solamente les voy a añadir qué significa. Significa crear nuevas reservas, esta regla. Crear nuevas reservas significa disminuir el capital. Esta significa reducir permanentemente los ponderadores en nuevos créditos, ¿no? Y esto implica mayores aumentos de capital. ¿Por qué se los explico? Fíjense, el que el TILAC me pida mayores aumentos de capital en finanzas y en riesgos hay una regla básica. Si el riesgo está aumentando, debe aumentar también perdón, si el rendimiento está aumentando, debe aumentar también el riesgo, ¿no? Y aquí la regla básica que ustedes vieron es, si tú estás aumentando tu riesgo, debería aumentar también tu capital. O si tu riesgo baja, debería bajar tu capital. Y vamos a observar cómo se ve eso en las variables, ¿no? Estos son los ejercicios de estrés que se hacen cada año y los escenarios que utilizan, ¿no? El Banco de México. Este es parte del resultado que saca el Banco de México. Yo aquí reuní información de varios años y básicamente lo que dicen aquí, bueno, hay algunos años, algunos bancos que no les alcanza el capital, aunque están arriba del mínimo regulatorio. Si hubiera un problema, podría haber problema. ¿En dónde? Falta de capital en promedio en 8 bancos, ¿no? En todos los años, en promedio de todos los años. Y en el último, 9, ¿no? El índice de liquidez estaría demasiado bajo, ¿no? Vean, al final ya no, porque hubo una regla que hizo los índices de liquidez regulatorios más exigentes, pero en promedio 2, ¿no? Y depósitos insuficientes, miren cuántos bancos en promedio, ¿no? O sea, todavía en los últimos. Eso significa que aunque las pruebas salen bien, pues hay algunas vulnerabilidades de los cuales en términos de generales hay gran concentración de crédito y posibles faltas de capital ante condiciones extremas, ¿no? Ahora, esta información es la del periodo que vamos a revisar y quisiera mostrarles cómo se dieron los rendimientos. Este es el rendimiento sobre el capital común. Entonces, vean el rendimiento va aumentando, aumentando. Este es el año de la pandemia y cae drásticamente el rendimiento. Para algunos incluso fueron pérdidas, ¿no? Lo mismo si lo vemos como activos ponderados por riesgo, como rendimiento sobre activos ponderados por riesgo y como utilidad operativa por unidad de riesgo. Tiene el mismo comportamiento, ¿no? Pero después de la pandemia empieza una recuperación rápida. Y como pueden ver, incluso a niveles bastante altos. Es para sistema arriba del 20% y se ha mantenido así. Entonces, el rendimiento ha estado creciendo después de la pandemia y pueden verse dos periodos completamente distintos, ¿no? Por eso, aquí analizo esto como el periodo uno y el periodo 2. Ahora vean, los ponderadores de riesgo, si recuerdan, esta es la métrica más importante, ¿no?
Esta es la de los créditos. Eso significa que para el 2016, el total de créditos requerían un nivel de 80% de ponderación. Cada 1% que baje es un montón de dinero en la banca. Entonces vean cómo iba bajando a cierto nivel, ¿no? Pero en 2020, una vez que entran los ponderadores que les comenté, empieza una bajada impresionante, ¿sí? De hecho, aquí podemos verlo hasta qué nivel bajan los ponderadores, hasta el 68% del 80,8, ¿no? Por otro lado, los ponderadores sobre activos totales, no solamente créditos, igual, ¿no? Pasan del 78 al 62,2. Eh, Eso significa que los ponderadores más rudos están en la cartera. Entonces, la parte difícil de explicar es cómo es posible que el rendimiento esté aumentando y el indicador de riesgo esté bajando, ¿sí? Por otro lado, sin embargo, por otro lado, hay este ponderador que están viendo aquí, que le llamo Long Term Risk Indicators, porque estos están basados en una evaluación de largo plazo para determinar el nivel de capital. Se supone que estos ayudan a determinar el nivel de capitalización y son de los más firmes en el largo plazo, ¿no? Ahora, pero hay otros indicadores. Estos indicadores son de corto plazo. Esta es la proporción de créditos vencidos. Esta es el atraso en pago. Esta es el deterioro de la cartera. Y este es una aproximación a la severidad de pérdida. Cada año yo creo un monto de reservas para enfrentar pérdidas. Aquí lo que estamos viendo es, yo creé 100% de reservas, el año siguiente, ¿cuántas de esas me gasté? ¿Sí? Eso significa que aquí se gastaste 73, aquí 80, en el peor año te gastaste 79,3, pero no es raro, es el año de la pandemia, y después el indicador cayó, ¿no? 61 y empieza a crecer nuevamente. Entonces, como pueden ver, hay indicadores que te dicen que sí hay un proceso subyacente de crecimiento del riesgo, pero está medido con indicadores de corto plazo. Una investigación equivalente de este tipo con bancos europeos o bancos, sobre todo bancos europeos, no todos los estadounidenses, estaría midiendo el riesgo y el rendimiento con métricas de mercado. Pero en México los bancos o que cotizan pues son mínimos y entonces tenemos que buscar otra forma de medir el riesgo y rendimiento. Por fortuna, la Comisión Bancaria calcula en forma mensual este indicador que están viendo aquí. Ahora, vean, este que es el indicador de la proporción de créditos incumplidos va de 1,88 a 2,33. Déjenme decirles que para un banco, si les dicen que su reserva está pasando, la proporción de créditos incluidos está pasando de 1,88 a 2,33, para algunos bancos significa una pérdida enorme. O sea, no es un número pequeño, me refiero. Es mucho dinero que va como que tienen que crear reservas nuevas, ¿no? Ahora, vean cómo aquí este nivel, sin embargo, pues se mantiene bien, ¿no? O sea, está en 2,09, pero pues acá llegó hasta 2,33. Sin embargo, aquí hay un truco. Si yo quiero mantenerme en cierto nivel sano, que es más o menos el 2%, como pueden ver, lo único que tengo que hacer es, si tengo un crédito malo, lo doy por irrecuperable. Eso se llama castigo. Y al darlo por irrecuperable, entonces mi nivel se mantiene en ese nivel, ¿sí? En un nivel sano. Entonces yo puedo estar manteniendo ese nivel, pero por otro lado, estoy dando créditos por incumplidos y estoy bajando mi balance, ¿no? Por eso, los indicadores que ustedes ven abajo, que es el de mora y el de incumplimiento, están ajustados por castigos. Es decir, estos números que sí muestran un incremento en los niveles de riesgo ya en los últimos periodos, no tienen el beneficio de ese castigo. Entonces, el problema que con las personas que he estado trabajando esta explicación es que es muy difícil captar
cómo el riesgo y el rendimiento, cómo podemos explicar el rendimiento a través de las métricas de riesgo, porque en el primer periodo a lo mejor las métricas de largo plazo me ayudan, pero en el segundo están perdiendo vigencia. ¿Por qué? Porque estos factores, estos ponderadores que eran los que me deberían estar explicando el riesgo van para abajo, ¿sí? Y por otro lado, vean el índice de capital. A ver, pues no habíamos quedado en que estos ponderadores me definían el nivel de riesgo, pues también el índice de capital tendría que estar bajando, ¿sí? Pero está aumentando, ¿por qué? Por razones regulatorias. Porque ya dije a nivel internacional, dijeron, bueno, estos ponderadores no nos están dando seguridad suficiente y entonces tenemos que obligar a los bancos a que dejen los niveles de capital mayores, ¿no? Entonces digamos que estas reglas que funcionaban hasta hace cierto tiempo empiezan a romperse y a irse por derroteros diferentes. Entonces, un poco la pregunta es, bueno, entonces, rendimiento, porque al final, este indicador de rentabilidad que me está diciendo que la rentabilidad va para arriba, la teoría me dice, entonces tienes que tener un riesgo también que va para arriba, que las métricas tradicionales no me están captando. O sea, en teoría las que ahorita, como pueden ver visualmente, parece que son estas. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a tener métricas de corto plazo, vamos a tener métricas de largo plazo en riesgo y rendimiento, pero tenemos algunas otras más. Vean esta, por ejemplo. Esta es cuánto de los activos ponderados por riesgo se deben a la reforma de 2020. Obviamente antes no hay nada, pero fíjense, yo les dije, conforme se vaya sustituyendo la cartera, ¿verdad? Va a ser más importante. Al primer fue 5.3, 14.3, 18.9, 21.1, ahorita está en 22.8. Hay cartera que se sustituye muy rápida, como la de tarjetas o autos, ¿no? 4 años, 3 años ya se sustituyó, pero las hipotecas van lento. Y las hipotecas tienen, o sea, hay bancos que tienen una cantidad brutal de hipotecas, ¿no? Más de 100.000 millones o 300.000 millones de pesos en su cartera de hipotecas. Entonces, eso va lento, va lento. Y las pymes, pues también, ¿no? Dependiendo de las líneas que tengan. Este, vean el otro proceso, que este es el de la severidad de la pérdida, ¿no? Entonces, también está mostrando que la reserva que creo un periodo está consumiendo una proporción cada vez mayor en el siguiente año. Ahora, déjenme pasar a mostrarles rápidamente un archivo en Excel. Este archivo, mm, Este archivo, solo quiero que vean lo siguiente. Es el rendimiento que ustedes vieron allá, es este, ¿no? Pero este es el del sistema. Ya saben que hay promedios y mentiras, ¿no? Entonces, vean los bancos grandes, ¿no? Los bancos grandes sufrieron un poco en 2020, pero pues tienen niveles arriba del 20% todavía, ¿no? Vean, en cambio, los bancos pequeños, que es la gran masa, o sea, son, no sé, como 20 bancos o más. Eh, estos tenían pérdida, pérdida y pérdida, y pues, siguieron pérdida hasta 2020. Después mejoraron y ahorita su rendimiento es 9.8, ¿no? Vamos a ver los bancos con financiamiento al hogar, ¿no? Tenían buen rendimiento, buen rendimiento, buen rendimiento. La teoría dice, si estás corriendo alto riesgo, te va a ir mal y pues les fue mal, ¿no? Después se han estado levantando, pero todavía no alcanzan los niveles de antes, ¿no? Vean la banca de inversión, ¿no? O sea, realmente tiene niveles bajos de rendimiento. Ahora vean los bancos medianos, 16, 17, 19, 9.8 en el tiempo malo, pero después 12.3, 20, 23, 23, 21. Si hiciéramos un desglose de estos bancos, individualmente son los que tienen los poquitos, ¿no? Tienen niveles de 30%, o sea, incluso más que BBVA. Entonces, como pueden ver, la población es dispersa, aún por grupos se puede ver. Entonces, un modelo lineal va a estar muy difícil que capte esta dinámica, ¿no? Que es lo que, corriendo los modelos econométricos tradicionales, es lo que pasa. Hay mucha dispersión en las variables. Ahora, vean
dentro de los indicadores, este es de los reyes, ¿no? Este lo mide la bancaria. O sea, si en tu operación de un año a otro bajas 1% en esto, tienes que explicar por qué. O sea, tiene que estar bien explicado por qué, porque tiene mucho impacto en tu nivel de capitalización y en tus utilidades, ¿no? Vean, los bancos de inversión, bueno, por definición, no todos tienen créditos. Ajá. Muchos no lo tienen. Entonces, por eso van a ver que tienen para la cartera pues, ponderadores altos, ¿no? Muchas veces pues, tienen nichos de mercado. Los bancos FX, que tienen cerca de 90, ajá. El G7, que es de los más estables, vean, es 85 y está pasando a 62 puntos. Cuando yo trabajaba en el banco, una de mis misiones era buscar todas las oportunidades que hubiera para bajar estos niveles de capital, de ponderación, ¿no? Y hay muchas formas de hacerlo. Ahora vean los niveles que trae los bancos a los hogares, ¿no? Estaban arriba de 100 y han estado bajando abajo de 100, que para ellos son cambios importantes, ¿no? Estos son los bancos medianos. Vean los niveles que traen. Son buenísimos. Y los bancos pequeños que siempre traen pues, niveles más altos, ¿no? Visto a nivel de riesgos totales, también hay diferencias importantes, ¿no? Pero vamos a ver los índices de mora. Delinquency es mora. Pues vean los niveles que trae de impago para los créditos de préstamos al hogar, ¿no? Era de esperar, son los más altos, ¿no? Banca de inversión, son nichos, entonces tienen niveles bajitos, ¿no? Bancos pequeños, 2.5. Los bancos del grupo de los más grandes, de 4.3, 4.45, 3.4, ¿sí? Entonces tenemos mucha disparidad en las variables, lo cual pues se hace complicado, ¿no? Vean, esta es la proporción de créditos incumplidos, ¿no? 6.8. Es decir, de toda la cartera que tienes, 5.1 ya no te pagaron. 5.1. Les repito, cuando un indicador de estos sube 1% es un desastre, ¿no? Entonces son de los indicadores que más se siguen. Veámoslo, por ejemplo, en 2020. Vean, este está en 2.5, 2.3, 5.1, 1.7. Solo que consideren que aquí hubo reglas especiales diseñadas para que esto no brincara, ¿sí? Entonces no se ve el brinco que debió haber habido. Y esta es, vean, la proporción de activos ponderados riesgo que tenemos en la reforma. Van del 11 al 27, del 3 al 13. Los de los hogares del 11 al 22 y los principales bancos del 4.7 al 23. Ujú. Ahora, añadí un indicador al final que es este. Este es el indicador de los bancos que tienen, los grupos que tienen modelos avanzados para calcular su reserva. Como les dije, llegó un momento en el que la bancaria y todos los bancos a nivel internacional dijeron, te voy a limitar tu beneficio. Y entonces, ¿qué pasó? Estos niveles que estaban por ejemplo, aquí en 42, ahorita están en 39.9, y de plano es un banco que decidió abandonar los modelos avanzados y irse a los modelos estándar, ¿no? Ya no era negocio. Bueno, esta es la información, solo como para referencia adicional, las variables que estamos utilizando. um, Podríamos decir que es una banca heterogénea. Muy Muy heterogénea, heterogénea. muy heterogénea, muy heterogénea. Esta es o sea, calculé las correlaciones entre los hice con las variables normalizadas, Gustavo. Ujú. Ok, perfecto. Y la que se recomienda para este tipo de análisis es la correlación entre, ¿no? No el todo. Y son dos los que salen con alta correlación, pero muy alta, ¿no? El RORWA y y esta que es la Entendí mora con la sobre proporción de créditos incumplidos. Entonces,
Este lo complementé con un análisis que se hace de la inflación de la varianza que se utiliza para los modelos econométricos. ¿Y son las únicas Son que las mismas, salieron? son las únicas. Todo lo demás es No, todo lo demás tiene correlación. niveles muy buenos. Algunos tienen 0,45, pero altas, altas, no. De ahí como punto cincuenta y Y de hecho siete esta no la incluí en los análisis, ni esta a veces, pero la mayoría tiene niveles bajitos de las que se utilizaron en los modelos. Ahorita Está bien. las vamos a O sea, ver. la idea es descartar las que tienen una correlación alta porque Exacto. Y de hecho, cuando quito estas dos, las correlaciones y la inflación de la varianza mejoran. Estas ya son las correlaciones sin esas dos. Ah, claro. Y la correlación de la varianza, pues todos están abajo. O sea, aquí la regla es de entre 5 y 10 más o menos estarías Sí. todavía aceptando, pero ya abajo de 5 pues Sí, están no. bastante bien, ¿no? Ujú. pues también los datos. Ajá, entonces con estos datos, lo que hice, voy a regresar a la presentación, aplicar los modelos que vimos con Gustavo la semana pasada, ¿no? Entonces, vean, si ustedes se acuerdan, los modelos nos decían esto, ¿no? Entonces, aquí una cuadrícula de 8 por 8, es decir, son 64 neuronas. Y cuando corro el modelo, me dice, pues tienes que asignar uno en cada neurona y pues solo tienes estos espacios en blanco, ¿no? Le comentaba ya a Gustavo que la primera vez que la vi, pues no me está diciendo mucho, ¿no? Pero me dice, el error que obtuviste de cuantificación es muy bajito y le añadimos un error que es el error topográfico para asegurarnos que se está preservando la forma, y pues está bajo del 5%, está bien, ¿no? Entonces, lo que hice fue aquí añadirle etiquetas. Primero, de esta manera, es decir, en las neuronas, cada color indica la pertenencia a cada uno de los grupos que ustedes vieron, ¿no? Y entonces vean, aquí apliqué todas las variables que utilizamos, las que salieron sin alta correlación y sin ¿De qué tamaño es tu vector? El vector es de 150, ¿Quedó de de 150? 150, ajá, de 150 por 37 bancos. Ujú. Y entonces aquí estamos analizando de todo: riesgo de corto plazo, riesgo de largo plazo, liquidez, rentabilidad, capitalización. Entonces, obviamente, pues no le damos como input el grupo al que pertenece, ¿no? Entonces ya, al final, lo que le pedí, le di un archivo y dije, a ver, pues, ponle un color a cada una dependiendo del grupo en el que está, y entonces queda de esta manera. Aquí se ven como agrupados y pues parecería que estas distancias están bien, pero lo que me comentaba Gustavo, ¿no? Bueno, estas son la cercanía en las neuronas, pero esas no son las distancias. Esto es lo que nos da las distancias. Entonces lo que se hizo fue tratar de combinar las dos cosas, ¿no? Es decir, que nos mostrara las distancias que se calcularon y que se añadiera el indicador de agrupación. Entonces, como pueden ver, y fíjense en esta parte, que están todos los grupos, los 7. Inbursa, como les dije, casi siempre aparece lejos. Y va a haber dos bancos que van a ver pegaditos a este grupo. Uno es Banbajío, y otro es Banregio. Esos dos grupos, estos dos bancos, la verdad es que se comportan mucho como los top. Y van a ver también que Azteca se pega mucho, pero hay una razón. Es esta razón como estuvieron dentro de los bancos que tenían modelos avanzados, y es la primera variable que sale de agrupación, tiende a empujarlos hacia allá, ¿no? Entonces, aquí yo lo que me empecé a hacer es, bueno, esta agrupación, pues, vean los bancos, estos son los bancos de inversión, los verdes, ¿no? Citi sale lejos. ¿Por qué Citi es atípico en la muestra? Porque aunque tiene ahorita la cartera que estaba en Banamex, tiene la cartera corporativa, mucho tiempo pues solo fue un banco de inversión, entonces es difícil clasificarlo y sí hace sentido que lo separe.
Todos los bancos estos que están viendo aquí son bancos chiquitos que tienen un desempeño. Todos estos este no, pero todos estos, los azules, estos, tienen un desempeño muy malo. Son bancos chiquitos que realmente tienen baja rentabilidad, tienen altos ponderadores. Y pues parece que tendríamos que formar un grupo aparte, ¿no? Aunque ellos sí están en un solo grupo. em, Banfeliz, por ejemplo, dentro de los grupos, vean, Coppel, Compartamos, con su banco, Banfeliz y Volkswagen, junto con Azteca, forman parte el grupo de bancos de financiamiento al hogar, ¿no? Entonces, parece que estos tendríamos que separarlos. Y este grupo es el que está siendo un poquito más consistente, ¿no? Esta agrupación. Entonces, digamos que yo no estoy tratando de explicar nada aquí, sencillamente lo que hizo fue la agrupación y quiero entender cómo se agruparon, ¿no? En general parece que las variables están sirviendo para formar cúmulos, ¿no? Y que algunas de las variables de los grupos de origen sí acercan a ese grupo. Entonces, la siguiente pregunta que me dice, bueno, ¿y qué tal si le quito variables, no? Porque vean, dentro de la contribución, pues está en punto 3 y este está en punto 0,9, ¿no? Entonces, vean, el ponderador de riesgo está muy abajo. Ajá. Y creo que el de activos también. No, ese sí está arriba, ¿sí? Entonces, traté de quedarme con las principales y añadirle algunas por ejemplo, esta me interesa porque es la de rentabilidad, que quiero explicar también, y esta también de ponderación de créditos. Son las que yo buscaría tratando de buscar un bloque más compacto, ¿no? Pero cuando corro el modelo con estas variables reducidas, me dice que ya no estoy preservando la forma. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué hice? Esto es interesante porque la verdad es que hay que aprender a ir moviendo los parámetros. Hay muchos parámetros en este modelo. Uno de ellos es la tasa de aprendizaje. La tasa de aprendizaje incide mucho en los resultados. Y por ejemplo, también otra que podemos hacer. En lugar de un 8 por 8, si yo lo pongo en un 4 por 4, pues me va a agrupar más. Pero el error inicial se va hasta el 20% y el de reforma ya no existe, ¿no? Entonces, hay que ir manejando así la información. Entonces, ¿qué hice? Le quité, le aumenté la tasa de aprendizaje a 0,75 y el error topográfico bajó. Entonces, y esto, si lo observamos en la cuadrícula, pues bueno, me forma estos grupos, pero no se ve muy bien su relación. Vean, o sea, se ven muy compactos los colores, ¿no? Hay algunas separaciones, pero pues sí se ve alguna agrupación. Pero vamos a ver cómo se ve en la que nos respeta las distancias, ¿no? Esta agrupación, vean, Banregio y todos aquí están de color rosa, son los principales, más Banregio, y por aquí debe estar, ¿cómo se llama el otro? El banco, por aquí está, Banco Banregio, Banregio y el otro es, ¿cómo se llama? Del Bajío. Ujú. Aquí está, Bajío, ¿sí? Entonces, siguen agrupados aquí. Otra vez, Azteca está junto en razón del indicador de bancos de corto plazo. Y en la frontera está Banfeliz, está Cobalto, está ICBC, está Banco Donde, Citi, Viaf y Sabadell también busca separarlo de los bancos medianos, ¿no? Y los grupos los bancos de inversión pues, están en este bloque, pero algunos cercanos a estos. Luego, ¿qué hice? Bueno, esto es lo que hice para el periodo uno. Este es el periodo uno. Entonces, en el periodo uno, lo que llamó la atención es que pues sí estaban apareciendo los activos ponderados, pero están privando dos variables. Esta que es la de proxy a la severidad de pérdida. Vamos a ver cómo se ve el grupo 2. Si se fijan, yo diría, bueno, pues las variables buscan, sí me los agrupan, ¿no? Y son variables de riesgo y rendimiento. Yo diría que me forman algunos cúmulos y tendría que ver
para esto, ¿cuáles debería no estar considerando dentro de la muestra? Sí. Oye, pues Juan, ahí, por ejemplo, en esta contrastación de los dos métodos, Ajá, por ejemplo, tienes el SOM, ¿no? ajá, Que conserva topología y relaciones no lineales, ajá. te lo proyecta. Ese mapa sale súper bien a partir de ya una clasificación previa que tiene el banco. Sí. Del otro lado, o sea, es un MDS, es un multidimensional scaling Ajá. que, o sea, ve distancias entre objetos, pero no conserva topología. Mm, O sea, lo que se fija es buscar como las distancias entre los objetos y te lo proyecta. Si es un vector de cuántas dimensiones este. Este es son 150 por 37. Ujú. O sea, te lo está proyectando en dos A una de 2 dimensiones, por 2. en las dos más significativas, que se parece mucho al PCA, el análisis de componentes principales. O sea, las variables que tienen máxima varianza. Con los colores como el que hicimos de los colores, ¿no? Entonces, se toma las dos más representativas y esas variables son las que proyecta ahí. Porque, bueno, son las dos principales. Entonces, este puede no estar considerando la forma. No, de hecho no. De hecho, lo que mide son las dimensiones. Esa dimensión MDS1 y MDS2 Ajá. son las que tendrían las dos dimensiones con O sea, mayor. por ejemplo, la IRB y el logaritmo, por ejemplo, dentro de las variables, que son las que están teniendo más peso, ¿no? Si o sea, sí, exacto. Si a partir del MDS sacas las de mayor varianza y son esas dos, entonces te lo está proyectando o te está mostrando esas dos variables, ¿no? Eh, en cambio, el SOM te está mostrando el contenido de todo el Todo. vector de la 150. Y este es este que estábamos viendo, ¿verdad? Sí, es este. O sea, sí tiene cúmulos muy, pues muy bien formados, ¿no? Espérame. Por ejemplo. Este. Ajá. Entonces, sí es el que estamos Ah, viendo. No, espérame, creo que no. es el azul. Es este. Porque Es estábamos viendo el exacto. periodo uno. Este fue el primero. Este fue el de la variable reducida con aprendizaje al 70 y este el 75. Ah, ese, por ejemplo, ve ahí los que son en cafés. Eso la banquera ya te las dice. Esas son de una Sí, sí, categoría sí, y ya están, sí, ¿no? sí. Eh, Luego arriba tienes esos azulitos que igual quedan un poco juntos, pero luego Matrix te dice que, pues, no, un clúster, un cúmulo, pero bueno, te los mapea ahí como semejantes, ¿no? Ajá. Habría que hacer unos cortes, a lo mejor hay una variable que hace que se junten de ese 150. Y luego están los azules de este lado. Sí, esos son los de banca de inversión. Todos Ajá, estos. por ejemplo ahí en lo Matrix se ve que, pues ahí podrían estar. Pues parece un que poco- estos dos, por ejemplo, que tuvieron su origen en operaciones cambiarias, se parecen más a los de inversión. Ajá, exacto. Entonces, si veo los Matrix de arriba, dices, bueno, los que están en la esquina superior y derecha, Estos, ¿no? esos no son muy parecidos. Ajá. O sea, topológicamente están, o sea, son distintos. El de abajo sí, porque tienen ahí un clustercito en Este, negro. ¿no? Este. Exacto. Y los de arriba también, pues son como parecidos. Pero lo que ahí o sea, sí me asombra un poco es que, pues relativamente los colores sí coinciden. O sea, las Sí, categorías que que tiene la premian. bancaria. Fíjate que este, por ejemplo, que no me salió, y me gustaría volverlo a trabajar, revisarlo, porque este agrupó muy bien. Quiero revisar otra vez porque ve, todo este bloque, y aquí es los principales siete de hecho, y los dos que se comportan como ellos, que es Banregio y Banbajío. Todos los de financiamiento del hogar están juntos. Los pequeños, pues bueno, más o menos, y todos los de inversión están en este bloque. Y por ejemplo, bueno, sí. Si en la anterior dices, ajá, en esa, que todo ese cúmulo superior derecho, dices, estos son muy distintos, que parten desde A, Z, COP, C sub y BLFZ. O sea, así como que.
que todos esos son distintos. Ok. ¿Qué podrías decirnos que tú conoces esos, Hijo, este segmentito? O sea, te voy a decir qué creo que está pasando. Azteca, BBVA y Santander tienen modelos avanzados para riesgo, que es esta variable. Por eso me los está pegando. Por el modelo que usan. Ajá, porque está considerando como principal variable de separación los modelos avanzados. y esos cuatro, Estos cuatro son bancos de financiamiento al hogar, con desempeño mediano, mediano. El Banfeliz no tanto, pero los otros sí. Coppel con su banco y compartamos. De hecho, déjenme presentarles el periodo 2 y ahí lo que intenté fue quitar la variable IRB. Dije, ¿no? O sea, como me está jalando a Banco Azteca muy pegado a los otros, en el otro ejercicio que es en el periodo 2 en este no lo hice, pero en el otro sí, la quité para ver cómo cambiaba la agrupación. Déjenme mostrarles. Este es el periodo 2. Entonces, el periodo 2 con todas las variables, ¿no? Entonces, pues igual, o sea, vean todo el grupo verde, son los bancos más grandes. Todo son los grupos, los bancos medianos. Hay dos de inversión que están fuera, pero este me los pone en bloque. Y los que sí aparecen dispersos son Banfeliz, Compartamos, todos los de financiamiento al hogar. Y otra vez, me tiene pegado aquí a Banco Azteca, ¿no? A estos siempre me los va a estar trayendo pegados. Entonces, hice, hice en el siguiente, o sea, van pegados aunque ya es otra dinámica, ¿no? sí, Ya es después del periodo 2021-2025. ajá, pero sigue apareciendo la variable de IRB como importante para la clasificación, es la segunda. Hice varios ejercicios y en uno dije, a ver, voy a quitar todas las que sean de clasificación, como la IRB, que para mí está siendo de clasificación porque no hay tanto IRB en la banca, como que es vean esta, pues está saliendo porque, como les dije, este es el indicador de la reforma de Basilea, está teniendo más peso y está apareciendo, ¿no? Entonces, en la siguiente, por ejemplo, hice menos variables, ¿no? Pero dejé las mismas que traía, solo le añadí al final una de corto plazo, una de largo plazo y una de rentabilidad. Entonces, pero el error me salió alto, ¿no? Entonces, ¿qué le quité? Le quité la IRB. Y al quitarle IRB, ahora sí, Banco Azteca ya no está pegado a BBVA y a Santander, ¿no? Ya aparece por acá. Pero si se fijan, ya como que los cúmulos no están muy bien formados, ¿no? Ahora, el último ejercicio que hice fue dejar solo variables de riesgo de largo plazo, una de corto plazo y una de rendimiento. Y me apareció así. Y curiosamente, Oye, las que me están apareciendo más importantes son los y, ponderadores. y Exacto. ese culto que Es la mejor calidad. Santander, Scotiabank, Banamex, Banorte, BBVA, Bajío. Y, por ejemplo, HSBC tiene muy malos números en ponderador de riesgo. Por eso me lo mando para acá. E Inbursa, como les dije, es un banco atípico. Y aquí están Banregio y Bajío. este clustercito sí, sí Sí, se nota. El único. sí, es el único. Es exacto. Es que se ve aquí en el. Y las distancias, pues sí se ven bien, estas. Ujú. Y pues también me dice que se está preservando la forma. El COP siempre sale como bien alejado de los demás, ¿no? ¿Cuál? El COP, Mm. este de acá, ese, ajá. Ah, sí, es cobalto. Sí, tiene Porque números es muy malos. está muy alejado de Cobalto los es vecinos. un banco chiquito y sí tiene números muy malos. Banfeliz, por ejemplo, igual, siempre lo pone lejos de su grupo cuando puede porque también no ha despegado bien, Como los outliers. como el Southslide. Sí.
Oye, a mí me llamó la atención que algunos de los bancos que acusaron de lavado y algunos otros crímenes financieros están muy cerca, ¿no? Intercam, Cobalto, que bueno, ya ahora ya antes era, no me acuerdo cuál, y lo compró Cobalto, efectivamente, De hecho, pero no HSBC, sé si tenga algo que ver con eso o nada más sea coincidencia. pues, pues en general en sus números de riesgo, porque no, o sea, no tenemos una variable así que nos muestre el tema del lavado de dinero, ¿no? Pero, por ejemplo, también HSBC tuvo ese problema. Ujú. Otro de los que siempre trata, me parece, cuando se puede aparece lejos de su grupo es Sabadell. No tiene mucho tiempo Sabadell en el mercado y porque no ha alcanzado los estándares de su grupo, pero en general, si se fijan, a mí me gusta este bloque porque son todos los bancos medianos y los grandes. ¿Qué es este? Y es considerando cuatro variables. Cuatro ¿Cómo se variables. llama? Ponderador de riesgo, o sea, como les digo, es de largo plazo, de los activos totales, de los créditos, esta que es el deterioro en los créditos en el corto plazo y la rentabilidad. ¿Y no pudiste hacer corte en esa variable? Todavía no lo pude hacer, pero estoy apenas haciendo, viendo el código, pero sí, es que me sugirió Gustavo que hiciera cortes por las variables para ver cómo se hace. Es el vector de pesos. Como los colores que hicimos, cuando Sí, graficamos la componente, si era RGB, la componente R, ¿no? La roja. ajá. Entonces se veía ahí si había una cierta estructura. Se No ve, entendí. o sea, lo pude hacer para todas, lo que no pudo hacerlo fue para cada una de ellas, como me sugeriste. Ujú. Pero el ese que se ve con los cuatro, el RGB, Ah, sí lo sí. pude tener. Ajá, hay que hacer el corte para ver si hay variables que estén ahí como Deja ver si hay aleatorias. alguno de los que corrí. Y luego Edgar, ya ves que Edgar, Serían cuatro cortes. fueron pantallazos. Ujú. Sí, son dos Mira, pantallazos. este es, por ejemplo, este es para el periodo uno. Este es el RGB que sale. No tengo el último que. No, quizás sí, déjame ver. Ah, no tengo. No tengo el último que acabamos de ver, que ese sería interesante por. Sería el de acá abajito. El de aquí creo que tienes aquí sería que te muestre los pesos de la neurona Ujú. en su componente cero, Ok, que sería la primera la variable. primera variable. Ujú. Entonces, si bajas, Y entonces aquí bueno, sí. aquí te dice, ¿no? Ah, bueno, Ajá. aquí hay un cierto incremento en esta variable y aquí se aleja, tiende a cero. Sí, aunque estas gráficas no corresponden a ese. No, O ajá, sea, ujú. pero pienso que podría salir algo Ok, ahí semejante. va. Creo que nada más tendrías que llamar a los pesos de las neuronas. Si tú pones ese codiguito en lo que sigue después de tu entrenamiento, te lo tendría que dar. Es lo que va. Ok, Ajá. pues lo voy a probar y a ver qué me sale. Pues bueno, ese es básicamente el contenido del trabajo que se hizo. Y les voy a decir a lo que quisiera llegar de momento. Es tratar de identificar justamente los bancos que me están causando demasiada variabilidad en el resultado para los modelos econométricos, ¿no? Y quitarlos, ¿no? Probar con una muestra sin ellos y a lo mejor viéndome un poco más ambicioso, aunque sé que perdemos datos, algo que sea más homogéneo como el bloquecito que estamos identificando acá, ¿no? Sí, A lo mejor y todo el resto, como dos. dos. Ahí, ¿cuál fue el parámetro de aprendizaje del SOM? A ver, en 0.7 o cero Ah, punto pues es seis no me acuerdo. altito. Ah, Sí.
Está altito, 0.7. Bueno, hiciste tus cuadros exploratorios. Entonces ahí veías cómo iba cambiando Sí, ahí los errores, iba ¿no? viendo cómo iban los errores. Sí, Sí, iba eso capturando los está súper errores. bien. Sí, porque como les decía, cuando tratamos de bajarlo a una dimensión 6 por 6, los errores se fueron hasta arriba. Entonces, no, no lo corrimos así por eso. Primero empezamos con 10, trazamos a 6 y los errores aumentaron mucho y al final quedamos en 8 por 8. Pues es eso, al final, repito, la idea es tratar de identificar dónde están. Sabemos que esto tiene comportamientos no lineales, pero pues hay, por ejemplo, estos bancos como Donde o Cobalto pesan tan poco en el sistema que no va a pasar nada si los quitamos, ¿no? O Banfeliz, igual, ¿no? Igual, incluso Citi, porque Citi no ha consolidado como banco. Al final, les comento en los modelos econométricos que se ha corrido, se ha tratado de explicar la variable del rendimiento del capital común por las demás variables. En los primeros modelos, ¿qué sale en el primer periodo? Que hay variables de largo plazo como los ponderadores de riesgo. Ajá. Este, ¿Qué sale en los siguientes? Salen las variables de riesgo de corto plazo, que es lo esperado. Pero los errores el que salen del modelo todavía no me convence como para decir, pues me quedo con este, ¿no? Y por eso creo que el explorar esto pues, va a ayudar mucho a saber qué se puede hacer, Exacto. ¿no? Porque sí, tenemos muchas dimensiones. Sí. Sí, 150, Es, así es. es por la heterogeneidad del sistema fascista, o sea, es muy heterogéneo. Y son pues, pocos bancos, digamos, 36. Sí, de hecho el sistema tiene casi 50, Como 50. pero pues hay algunos que desaparecieron en el medio, otros que nacieron en el medio, no está toda la historia. En Para hacer un panel balanceado. en Estados Unidos son 5.000, O sea, alrededor de 5.000. Representa el 1%. sí, De no, chicos pues es interesantes. enorme el sistema. Sí. Sí, no. Y luego también la calidad de los datos, ¿no? De cada uno de los bancos. La calidad es buena. Pues bueno, La calidad es buena y bueno, o sea, ahora sí que la curaduría de los datos fue muy extensa. O sea, si les mostrara, las bases son enormes. Y después los indicadores, fui viendo cuáles hacían sentido, cuáles no. Este, Fue muy extenso. Y al final, pues, me quedé con la muestra de los 37 que eran más consistentes en el tiempo y en los datos. Por ejemplo, hay unos bancos que ahorita están operando, pero cuando empiezan tienen índices de capitalización muy alta, tienen bajas tasas de no pago, porque están empezando. Entonces, pues, tú tienes un capital que te respalda cualquier cosa y entonces te afecta demasiado el resultado. Por eso, pues, mejor los quité. Pues no sé si tengan alguna pregunta, pero pues bueno, fue una aplicación de lo que presentó Gustavo. Y bueno, lo que quizá puedan ver adicionales, pues a mí sí me interesa mucho ver qué variables son las que están saliendo como para explicar la agrupación, ¿no? Porque pues son las que me están diciendo si estás utilizando variables de riesgo de corto plazo o de largo plazo, ¿no? ¿Y tu mapa completo cómo salió? ¿Ya con los dos periodos? Fíjate que ese todavía así que todavía no llegué a ese, pero pues sí, va a ser interesante. Creo que sí hice uno, déjame ver si tengo. Mm, mm, A ver si tengo aquí. No, todavía no. No uno que. Quizá tengo uno con.
Déjame ver. Con todas las variables, 8 por 8. Y el que salió más bajo es con la tasa de aprendizaje. Este es el cómo fuimos midiendo el error. Con 0,7. Déjame ver si tengo el resultado. 0,7 sería este. Solo que todavía no está tabulado, pero ahorita lo hacemos. Mm, Creo que tenía uno abierto aquí que decía todo, ¿no? A lo mejor sí lo tengo abierto. Este es con el modelo anterior. Y en ninguna corrida te mapeo dos bancos en una neurona. Sí, pero en los de 6 por 6 me mapeo dos en una, pero pues, salía con errores muy grandes. A ver, por ejemplo, este es de 8 por 8. Este es el mapa de hits y esta es la, la matriz. Pero en este todavía no había corrido el código para identificar los bancos y demás. Los tendríamos Por que ejemplo, ver. aquí no, o sea, aquí estas negras no hay bancos, porque como fue mapeado allá no se ve. Ujú. El- y esta, digamos como en la diagonal inferior, estos son muy Está distintos. muy, sí. Pero estos sí comparten algo, esta parte. Pero habrá que ver qué bancos son. Sí. A ver, si quieres lo hacemos. Ajá. Aquí no hay, o sea, es Ahorita lo hacemos. negro. Y estos sí comparten ahí ciertas propiedades. Bueno, vamos a ver, usar filtros en Excel, ¿no? Vale. Ahí está. Este es el primer bloque. Segundo. Fíjate que afecta, bueno, ahorita um, importa mucho cómo se organiza. Es decir, que el izquierdo de aquí no necesariamente es el izquierdo o el abajo de aquí, el abajo del. Ay, pero la forma nos ayuda. Y vamos a ponerle números. Pero vamos a ubicar, por ejemplo, de los principales 7 que están aquí. Por ejemplo, aquí está Santander.
BBVA. Están del lado izquierdo, HSBC, Banorte, Son bancos, Banamex, pues están todos juntos. bancos de Y esta es la tercera neurona. Y el parecido que es Bajío y Banregio. Y como les decía, Inbursa siempre sale lejos, está por acá. Entonces, como que son los que más fueron así un clúster, una agrupación. Sí, Son sí, sí, estos, son estos. Este es el principal clúster. que son los que más ocupan más del mercado, ¿no? Ajá. Este es otro banco mediano. Los chiquitos están muy dispersos, ¿no? Sí. Muy dispersos. Y de por más. Sabadell. Sí, los chiquitos están por aquí. Este es Cobalto. Capital, Cobalto. Mm, Pero mira, también los de financiamiento al hogar También están juntos. están juntos. Coppel, ¿no? Compartamos, Coppel con su banco, todos. Y ¿dónde está Volkswagen? Volkswagen sí me parece a veces. Y no se le podría meter una variable que identificara como esta contribución en el mercado, o sea, lo que Sí, sí decía. se puede. Sí Sí. se puede. O sea, porque ahorita son, Sí, o sea, ahorita pesan igual. exactamente, Es un índice de concentración, ¿no? Sí, sí, Mm. sí se puede. Sí se puede. Y como estamos midiendo cartera, yo lo haría con la cartera. Ah, no, exacto. concentración, sí, claro. O sea, porque tu vector o sea, es muy como, digamos, sí son heterogéneos, pero no me está describiendo como el impacto del objeto, ¿no? Ajá. En el sistema. Entonces yo creo que necesitamos una variable que muestre eso, o dos variables incluso. La única que tengo que está relacionada con el tamaño es la proporción de los activos productivos en el total. Sí tengo esa variable. Y es importante porque, deja ver, mira, vamos a abrir, por ejemplo, Estela. Uy, Sí, o sea, necesitamos Bien, como diferenciar al esta, objeto de cómo es la participación en el sistema. mira, por ejemplo, esta es la PA, son los activos productivos entre los activos totales. Y por activos productivos estoy entendiendo cartera, instrumentos de inversión, Esto, bueno. activos líquidos, dinero y productos derivados. Ah, bueno. Pero Pero sí la tienes sí, ahí. aquí está. Aquí está. Es PATA. Ujú. Y también esta es el logaritmo. Ah, mira, está saliendo en segundo lugar. El logaritmo de los productos, de los activos productivos. Y esa salió en la primera, que sí hace una buena agrupación. Ujú. Deja ver si en el grupo 2 salió. Aquí está. Así están juntas, mira, aquí están estas dos. El logaritmo de los activos productivos y la proporción de activos productivos entre los activos totales. Es que hay bancos que tienen el 40% de activos productivos sobre los Y, totales. y podemos ver tu vector de características de los bancos. O sea, si metes al son para poder ser. En el SOM, Sí, eh, bueno, acá le pedí las variables. Bueno, el vector completo, tendría que mostrar la base de datos.
Mm, Por ejemplo, que son los datos para los dos periodos, ¿no? Construir la base añadiéndole a cada variable el año. Y el indicador que mencionabas, El de ahí tienes muchos ceros. Sí, por ejemplo, por ejemplo, en algunos, estos no tienen cartera. El DIAF en estos años no tienen cartera, ¿no? O sea, como no tienen cartera, no, o no habían operado, no sé, este es, por ejemplo, BIAF o Banfeliz, ¿no? Que en algunos no tienen datos, o son cero, o de hecho son cero. Me estabas preguntando, ¿quieres ver el de los logaritmos? Ajá. Aquí está. Déjame ponerle como para una ventana para que se pueda ver. Así. Listo. Esto es, y son los 10 años de toda la base, para distinguirlos. Y aquí vienen los nombres de los bancos. Yo si lo hago un poquito más chico, se ve casi todo. Sí, es que ahí está metida la, Sí, la dinámica de de 10 tamaño. años, ¿no? Ujú. Pensando un poco, ¿qué pasaría si tu objeto fuera banco, pero con respecto a un año? Sí, o sea, sí traté de hacer esa, o sea, es mover la estructura, ¿no? Sí, es decir, un objeto no sería Banco uno, o sea, todo banco uno sería, con todos sí, los años, ujú, sino así. banco uno Ujú. con el corte en 2016 y luego ese mismo con 2017 y luego ese mismo. O sea, Sí, tendrías caracterizado el objeto, pero por año. por año. Sí, ahí lo que se va a repetir es el banco, Entonces vas a ¿no? tener, en lugar de tener 37, son 10 años, ¿no? treinta y Ajá, siete objetos, tendrías 370 370 objetos objetos y el número de variables que tenga, y el número de ¿no? variables. Mm. Bueno, va a disminuir porque ya no vas a tener Sí, 10. van a ser seguramente creo que son 15 variables. Son 15 variables por los 370 objetos de banco, ¿no? Sí, sí, lo puedo probar. Ajá, pensando en que, eh, digamos, tendrías, no sé, si tienes a Banamex, ¿no? Sí, está bueno. Bueno, Banamex BMX. en, en 10 años. Sí, Y imagínate sí, que aquí está. cualitativamente es muy semejante, entonces posiblemente estén alrededor de 2 neuronas o 3. Ok, Pero ya. supongamos que como hay un En otro año, evento, ¿no? pero como hay un evento ahí, pues digamos, disruptivo que es la pandemia, Ah, entonces posiblemente interesante. Sí, sí, sí. te lo Se cambie desplaza. exactamente a otro lugar. O Y sea, voy a tener entonces, Banamex en varios lados, mapeados según ajá, la dinámica. y si tiene, digamos, estructura semejante, pues los va a dejar ahí, Ah, a está todos, bien. ¿no? Pero entonces podrías rastrear por años. Claro, claro. Sí, sí, Entonces, porque voy a tener a Banamex en diferentes momentos. exactamente. Muy Y bien. a lo mejor estos bancos que te salen por allá acá, a lo mejor habrá ciertos años que se parecen como a bancos más estables. Órale. Y de pronto a lo mejor ya medidas de los últimos años te los va a mandar a neuronas bien lejos, ¿no? Como pues, lo que Ajá. aparece. Sí, luego, me parece bien. Pues Luego. que parece que eso de la pandemia es como que el impacto que tuvo con un cambio estructural Sí, sí, de hecho, sí. modifica todo el Y, y, comportamiento. y modifica también reglas de operación. Sí. Y si lo juntamos aquí, estamos como Las dos apretando, partes. Las como dos partes, apretando así exacto. mucho, ¿no? Claro. Ujú. Ok,
Sí, en un solo objeto. Ajá, exacto. Partimos a Banamex. Es que a lo mejor eso hace a que salgan así, ¿no? Puede Ah, ser. no, pues sí, Que aún lo así pues, hago. te lo caracteriza, pero como estamos hablando aquí de dinámica, entonces a lo mejor podríamos... Fíjate que de hecho exploré tres maneras de presentarlo para el SOM y pero pues me decidí por esta, pero sí, No, como Sería primer fácil. ejercicio creo que está muy bien porque Sí, incluso van saliendo salen cosas los números bien, ¿no? O interesantes. sea, a los clústeres y todo esto. A pesar de que está agregado. A pesar de que está agregado Ujú. y metiendo ahí pues el cambio de estructura, ¿no? Vale. Exacto, Por si lo particionamos. exacto. sí, a lo mejor se ve el cambio de estructura de otra manera, De ¿no? otra manera. Es que ahí con esa forma puedes ver como, pues a lo mejor se puede ver la evolución, ¿no? Cómo van saltando. Ujú, ujú. Y la ventaja que ves que hay más mediciones, vas a tener 370. Así, No, está bien, me gusta la idea. buena idea. Sí, va a estar bueno. Porque, o sea, una ventaja también del SOM es que si tú llegas a presentar, hay datos del 2026 todavía, ¿no? Sí hay, pero son parciales. Bueno, suponte que al final o a finales o principios del 2027 ya tienes los del 2026. Entonces, los metes. De hecho, o sea, creo que tengo junio de 2026, solo que hay un tema. Elegí los diciembres porque generalmente se analiza anual todo el periodo, ¿no? Puedo hacer un corte, sí lo puedo hacer, pero tengo que ajustar, por ejemplo, las rentabilidades, las tengo que anualizar y requiere otro tipo de trabajo, ¿no? Pero sí, sí se puede, y luego tomamos en diciembre y lo metemos. Pero ahorita, por ejemplo, así como está bien, porque justo en 2025 terminó la regla de TILAC, ya todos los bancos tienen que tener el nivel de capital que la regulación les obliga. Ok, ok. No, pues, o sea, pensando en que podrías a lo mejor hacer un tipo de, eh, pues como de pronóstico, ¿no? Ah, sí. O sea, ¿Cómo se ve? a ver, mi vector en el 2026 pues va a ser como este. Y los entrenas y ves dónde que te quedan los bancos en el 2026. A lo mejor, ¿qué tal si uno te sale de que no, pues se va a salir? Es la tendencia, ¿no? Pues este va a tener algo raro Ujú. al final del año. Podría ser. Está bien. No, pues voy a acabar el que me faltó de que para el periodo uno solo con los variables de riesgo, y inmediatamente pruebo este. Sí, yo creo que va a estar bien padre ese. Va a estar bueno. Muchas gracias, Juan. No, Nuestros asistentes en Zoom, ¿algún, algún comentario? Sí, van saliendo, creo que cosas interesantes, ¿no? Te quería preguntar, José Juan, más bien les quería preguntar si esto es posible verlo de manera mm, sectorial, ¿no? Mm. Por ejemplo, si hablamos solamente de crédito al consumo, ¿no? Una de las cosas que se discute y que se ve aquí, es que el mercado efectivamente está muy concentrado, ¿no? Sí. El crédito bancario, ¿no? Y el riesgo, ¿no? Eh, lo que mm, me surge la duda de si es posible, ¿no? Trabajar solamente con este rubro del consumo, ¿no? Crédito al consumo, ¿no? Y Este, así un poco ir aclarando en estos mecanismos, ¿no? Que a veces se discuten mecanismos de transmisión, ¿no? Porque ese es el término, creo. Cuando el mercado del capital está muy concentrado, se dice que se privilegia más la ganancia, ¿no? El capital, ¿no? En contra del consumo, ¿no? En términos del crédito, digamos, al consumo, a lo mejor nos podía arrojar muy buena información, ¿no? sí se puede, Rey. De hecho, em,
La cantidad de información que libera la bancaria cada mes es impresionante. A mí me ha asombrado que pues, no hay muchas investigaciones cuando hay tanto dato, ¿no? Y está distribuida, o sea, haz de cuenta yo, la cartera para cada banco se distribuye entre crédito a empresas, crédito al consumo y el de consumo entre tarjetas, autos, hipotecas, está muy, muy, muy bien partido. Entonces sí hay datos, se puede ir a ese nivel, se podría tratar luego. Sí, sí. Y los datos existen en 2 meses. El de crédito a empresas también suena interesante, ¿no? Porque ahí ya podríamos inspeccionar, por ejemplo, em, los efectos quizás que podría tener esta concentración, ¿no? Ajá. Del capital, ¿no? Sí, sí, sí se puede. Sí. Podemos agendar hacer algo más adelantito. Y de hecho, el banco, perdón, la comisión bancaria tiene dos fuentes. Una es toda la información financiera de cada banco. Y esa se puede bajar en un solo archivo, con toda esta información que les digo, con los balances y estados de resultados a mucho detalle y los indicadores de riesgo. Muy pesado el archivo, pero se puede. Pero los de capital, eso sí, no están tan amigables. Tiene que hacer uno muchas consultas, muy manual, y después consolidar ese informe en una base y después hacer que las dos bases se hablen. Pero sí se puede. O sea, los datos están y pues requerirá algunos mesillos de trabajo, pero sí se puede. Por ejemplo, sí Similar. es cierto, he escuchado mucho esa aseveración, ¿no? Pues que todo el financiamiento se va al consumo. No es mi experiencia, ¿eh? La verdad es que las carteras, a mí me preocupa más bien, ¿sabes qué? El otro lado, que no está, que realmente está, sí está en empresas, pero está concentrada en las empresas grandes. Así. O sea, hay portafolios de tarjeta de crédito que valen 15.000 millones, no son muy grandes, ¿no? O 18.000 millones. Un solo grupo financiero tiene con un banco esos créditos. O sea, más bien creo que sí hay, pero igual que como falta el que está concertado el crédito, dentro de las empresas hay créditos muy grandes, empresas muy grandes. De hecho, por eso salió una regulación que se llama grandes exposiciones, en donde era tan así que lo que están tratando era de limitar cuánto se le puede prestar a una empresa o grupo de empresas grandes. Ajá. La regulación se entró en operación en 2023 y a nivel internacional le llaman LEX y localmente se llama grandes exposiciones. Entonces sí se puede, hay muchos elementos como para rascar, ¿no? Como cómo realmente está el financiamiento y qué bancos lo están dando, y cuáles son los bancos de nicho y qué riesgo tienes en cada una de las carteras. Es más una estructura oligopólica, ¿no? Sí, sí, de hecho sí. O sea, Sí. Ok. Gracias, José Juan. de nada. Pero va bien, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que digo, la verdad es que la metodología pues, da es introspección, ¿no? Sobre cómo están los datos, cómo están las estructuras y también idea de cómo lo puedes modelar. Así. Sí, sí. La idea sería con el SOM, ya particionado por años, ver este cambio Ujú. estructural, Sí, sí, sí. aunque sea diferenciado por años aquí, tu Sí. periodo hasta el 2020 y posterior. Sí. O sea, ya es que ya hay, cualitativamente hay algo. O sea, ya no es solamente cuantitativo, o sea, ya es cualitativo. Sí. Eso gustaría para. Lo que es la parte dinámica. Sí, o sea, sí cambiaron las reglas, pero el cambio no fue solo cuantitativo. Estaría súper bien. Lo estarías mostrando el impacto, ¿no? Ujú. Muy bien, ¿no? Pues sí, hay que buscarlo. Este, ¿algún otro comentario ya para cerrar nuestra sesión? Bueno. Pues, bueno, Ah, sí, pues, si no hay adelante, nadie más allá. adelante, adelante.
Pues qué bueno que Januar está bien. Sí, sí, ella nos confirmó que sí. Excelente. Hola, ¿se oye? Sí, sí está Estuvo prendido. fuerte el temblor, ¿no? Nada más Adelante. quería preguntar algo un poquito, no sé si ir fuera de tema, pero yo me acuerdo que en las listas de expansión de las empresas más grandes de México aparecía bastante una como cooperativa de ahorro y crédito. No sé si en los datos que recogió apareció o simplemente La, se omitió por la naturaleza de... este, la información que hay de la bancaria es enorme y está segmentada por tipo. Mm, Estas que les dije son las bases de datos de banco, pero hay otras de casa de bolsa y hay otra de otras entidades. Entonces, digamos que forma parte de otro universo. Y sí las agrupan bastante bien y revelan mucha información. ¿No sabes cuál es la? No, Bueno, no me acuerdo. luego pero sí, en un bloque están todas este tipo de entidades. Ok. Nada más. Súper bien. Ahí es la página de la bancaria se llama Portafolio de Información. Y así la buscan y les Y ahí está aparece. todo. Y ahí entran, tiene todos los links para entrar a los datos. De Súper hecho, bien. la misma página hace un preanálisis, ¿no? De cómo están los bancos, es reciente. Ya si quieres ir, hay una parte que dice información histórica y tienes opción a ir bajando información o bajar toda la base, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias, José Juan, por tu No, presentación. Tu avance de investigación está muy, muy interesante. Lo padre es que con estas herramientas estamos aquí tratando de avanzar en sí. cómo explicar ese comportamiento, ¿no? Sí, no, la verdad es que en una semana avanzamos mucho. Gustavo me coacheó mucho sobre vete por acá y ya Bueno, teníamos amigos, que porque presentar. sí, sí avanzaste en una semana un montón, ¿no? Sí, es lo bueno. José Juan está aquí en el área de investigación. Pues diario has venido, ¿no? Sí, venido, Sí, sí. pues, así se avanza. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por su asistencia. Nos vemos la próxima semana. Vamos a tener la participación del doctor Jorge Méndez, que nos va a hablar sobre su investigación en imágenes satelitales y eh, cómo trabajar los índices de verdor. Y bueno, ya nos estará platicando. Entonces, los esperamos para el próximo martes y muchas gracias. Hasta luego. Muy bien. Hasta Vamos. luego, que estén bien. Gracias, nos vemos. Bye. Bye.